Justicia al aire con la licenciada María Ramos, que ya está en la línea. María, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes a todas y a todos los radioescuchas. Oigan, hoy tenemos un tema que vale la pena explicar con calma, porque la semana que acaba de terminar fue, jurídicamente hablando, una semana bastante intensa en México. El martes 2 de junio, el Diario Oficial de la Federación publicó 3 decretos firmados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y cuando digo 3 decretos, no estoy hablando de cosas menores, porque los 3 modifican la Constitución o las leyes electorales del país. Los 3 entraron en vigor al día siguiente, es decir, ayer, el miércoles 3 de junio. Vamos a revisar uno por uno, buscando no aplicar tantos tecnicismos innecesarios, porque al final del día lo que importa es que todos entendamos qué cambió y por qué esto nos afecta. Vamos con la primera reforma. La elección judicial se mueve a 2028. Recuerden que en junio del año pasado, México vivió algo completamente inédito. Por primera vez en su historia, los ciudadanos votaron para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. También fue controversial porque hubo baja participación, boletas confusas y debates sobre si los candidatos tenían vínculos políticos con el partido en el poder. Pues bien, la primera reforma que se publicó el martes dice lo siguiente: la siguiente vuelta de esa elección ya no va a ser en 2027 como estaba previsto originalmente, va a ser en 2028, el primer domingo de junio, junto con otras elecciones locales. ¿Por qué el cambio? Pues el argumento del gobierno fue práctico. En 2027 ya hay elecciones para gobernadores, congresos locales y presidencias municipales en más de 15 estados. Entonces, meter encima de esto una elección judicial pues habría sido un enredo organizacional y logístico enorme. Pero hay algo más que vale la pena destacar, porque esta reforma también ajusta la forma en que se van a seleccionar los candidatos. Ya no bastará con que alguien quiera participar y cumpla requisitos básicos. Ahora habrá comités de evaluación en cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que van a revisar a los aspirantes, hacer exámenes de conocimientos y de cada cargo, elegir a las 4 personas mejor evaluadas. Luego, entre esos 4, van a sortear, y textualmente el decreto habla de insaculación para quedarse con 2. Y esas 2 son las que llegan a la boleta. ¿Qué significa esto para nosotros? Pues que en 2028 la boleta debería de ser más manejable. Supuestamente los candidatos pues deberán de tener un mínimo garantizado de conocimiento jurídico y el proceso debería de estar mejor organizado que en 2025. La reforma también es clara en que los jueces y magistrados que terminaban su periodo en 2027 van a seguir sus cargos hasta el 2028. Entonces no hay cargos sin ocupar. La segunda reforma habla de la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. Les explico. La segunda reforma toca directamente el artículo 41 de la Constitución, que es el artículo que regula cómo funcionan las elecciones en México. Hasta antes de esta reforma, una elección podía anularse por cosas como rebase de topes de campaña, compra de votos o irregularidades graves en la jornada. Ahora se agrega una causal más, que se acredite intervención o injerencia extranjera que haya influido en los resultados. Vamos a decirlo de manera sencilla. Si alguien puede demostrar que un gobierno, organización o actor extranjero metió las manos en una elección mexicana, esa elección puede ser anulada. ¿Cuándo aplica? Y aquí hay un punto importante que todos debemos de tener en cuenta, es que esta reforma ya está vigente, pero las leyes secundarias que van a definir exactamente cómo se prueba esa injerencia, qué estándares se usan, qué evidencia se necesita, pues todavía no existe. El Congreso tiene 90 días para crearla, o sea que en este momento tenemos el principio en la Constitución, pero el procedimiento específico está por escribir. Ahora, ¿quién decide si hubo injerencia? Los tribunales electorales, no el gobierno, no el INE, sino los jueces. Y este punto ha generado debate porque por un lado hay quienes dicen que es un mecanismo legítimo de defensa de la soberanía nacional, pero por otro hay voces que advierten que la redacción actual es amplia y podría prestarse a interpretaciones políticas. La discusión, a mi parecer, es válida y creo que vale la pena seguirla de cerca conforme se vayan desarrollando las leyes reglamentarias.
Y la tercera reforma nos habla de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidatura. Llegamos a este tercer punto que desde mi perspectiva es el más cercano al ciudadano, porque tal vez sea la menos noticiosa de las tres, pero creo que es la que tiene más impacto. Esta reforma modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y crea dentro del INE una nueva comisión llamada la Comisión de Verificación de Integridad en Candidatura. Y esta comisión consiste en que antes de que un partido registre a sus candidatos, puede de manera voluntaria entregar la lista de sus aspirantes a esta comisión. La comisión va a compartir esa lista con 4 instancias. La primera es la Fiscalía General de la República, después con el Centro Nacional de Inteligencia, luego con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas 4 instancias van a hacer un análisis de riesgo y van a responder con una cosa muy concreta, o sea, si encuentran o no un riesgo razonable de que esa persona propuesta esté vinculada con actividades delictivas. Ojo con esto, la comisión no le va a decir al partido que el candidato es criminal, porque no lo puede hacer por cómo está planteado nuestro sistema jurídico y político. Solamente va a decir si hay riesgo o no hay riesgo, sin detallar el caso y sin señalar el asunto específico, porque la información es confidencial. Y la decisión de registrar o no al candidato sigue siendo enteramente del partido. En palabras simples, es un sistema de alertas tempranas para que los partidos sepan antes de registrar a alguien si las autoridades de inteligencia tienen banderas rojas sobre esa persona. La comisión debe de estar lista y funcionando antes de que arranque el proceso electoral de 2027. Son 3 consejeros electorales del INE quienes la van a integrar. Este mecanismo responde a algo que los mexicanos y las mexicanas hemos visto demasiado, que es candidatos que después de ganar resultan estar vinculados con el crimen organizado. La idea es que la información exista antes y no después. Entonces, para resumir, el 2 de junio se publicaron en el DOF 3 reformas que entraron en vigor el 3. La primera mueve la elección de jueces a 2028 y mejora el proceso de selección de candidatos. La segunda reforma añade la injerencia extranjera como causa para anular elecciones y la tercera reforma crea un filtro de integridad para candidatos dentro del INE. Son 3 cambios que van a definir en buena medida cómo serán las elecciones del 2027 y del 2028 en México. Y aunque el debate político sobre cada una de ellas apenas está comenzando, lo que hoy podemos decir con certeza es que ya son vigentes y obligatorias. Eso es lo que hay que entender. Hasta aquí el comentario. Claro que sí, María, vamos a estar pendientes la próxima semana. Gracias por el comentario de hoy. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Gracias a María Ramos. Es el comentario de Justicia al Aire todos los jueves. Todos los jueves nos tiene un comentario tan interesante María Ramos con Justicia al Aire. Son las 3 de la tarde con 37 minutos. 3 con 37 en información de el Mundial, que ya está a la vuelta de la esquina. Oiga, qué vergüenza allá en Monterrey, ¿no? Los japoneses estaban entrenando en un potrero.